Antes de que David empiece, lo que haré es haceros una pequeña presentación. David Bacas es un alumno del máster, está llevando a cabo un magnífico trabajo y lo que nos va a presentar ahora es la reconstrucción virtual, el estado del trabajo sobre la reconstrucción virtual de la necrópolis de los animales sagrados del norte de Saqqara en Egipto. Así que os dejamos con David. Bueno, hola. Pues efectivamente voy a presentar mi trabajo de fin de máster, tutorizado por Laia Fabregat y Daniel Tejerina. Y bueno, antes de empezar a comentaros sobre el yacimiento y el trabajo de reconstrucción que he realizado, quería contaros un poco por qué he escogido este yacimiento. El yacimiento fue excavado en los años 70 por la Egypt Exploration Society, que es una institución fundada en 1882 con la que tuve la ocasión de colaborar el año pasado durante unos meses que estuve en Londres. A raíz de esta colaboración, pues ha podido surgir la oportunidad de realizar el trabajo sobre este yacimiento a propuesta de la propia institución, ya que es una institución que entre sus funciones se dedican a promover proyectos en Egipto, hacen la función de archivo, de difusión de toda la información, de puesta en valor de los yacimientos, y entonces al conocer este tipo de técnicas de arqueología virtual ellos estaban bastante interesados en poder realizar algo así en algunos de sus yacimientos. Este es uno de los más grandes que ha excavado la sociedad, en los que ha trabajado la sociedad. Ya paso a hablaros un poco del yacimiento. El yacimiento, como su propio nombre indica, es un complejo funerario que consta de diferentes estructuras para el culto de los animales sagrados, que eran reencarnaciones de los dioses que se iban reencarnando en diferentes animales. Y cuando moría se les realizaba un entierro con los honores que se debía realizar al dios. Así, de esta manera, en este sitio se realizaba el culto a estos animales y se les enterraba en una serie de catacumbas que transcurren por debajo del suelo rocoso del desierto. Para ubicar un poco dónde está el yacimiento, la necrópolis es uno de los sitios que forma un conjunto más amplio dedicado al culto de los animales sagrados. Como no sé si se ve bien en la imagen, aquí en el círculo rojo estaría el yacimiento con el que he trabajado, pero está completamente rodeado de otros animales, de otros sitios también dedicados al culto de los animales sagrados. En concreto, el sitio más importante, que es anterior, no está dedicado a los animales y supongo que será el más conocido, es el de la pirámide escalonada de Zoser, que está a 1 kilómetro del yacimiento. De hecho, se puede ver desde el sitio. Y también está a 2 kilómetros de las pirámides de la dinastía 15 en Abusir. Esta es para los que no la conozcáis, esta es la famosa pirámide escalonada. Y precisamente el yacimiento fue encontrado por Emery, el primer director de la excavación, cuando estaba buscando la tumba de Imhotep, que es un personaje casi mítico que se presupone que fue el arquitecto de esta pirámide escalonada, que está considerada pues la primera pirámide egipcia. La cronología del yacimiento es tardía, es un yacimiento moderno para lo que es la cultura del Antiguo Egipto, que es los restos que encontramos son del 7 a.C. al 1 a.C., que sería más o menos cuando se produce el abandono. El último enterramiento animal está registrado en el 41 a.C. Por lo tanto, sería el periodo, los llamados periodos tardíos y ptolomaicos. Las excavaciones se realizan en los años 70, como os decía, empiezan en 1964 y continúan hasta 1976. A partir de este momento el sitio ha permanecido cerrado y no está disponible para su visita al público. Precisamente por esta razón, a la IES, a la Egypt Exploration Society, le interesaba poner en valor este sitio, un sitio que, como veis, no conserva los alzados de otros grandes yacimientos egipcios que podemos tener todos en mente, como Karnak
o los típicos sitios que todos conocemos. Sin embargo, presenta pues eso, la cimentación, conserva partes de la calzada, por lo tanto es un sitio difícil de comprender para alguien que no sea especialista en la materia o que no haya leído las memorias arqueológicas. Y además es un sitio que no es visitable. Estas son las únicas fotos en color que quedan del momento posterior a la excavación. Y como podéis ver, ya en su momento quedaban pocos restos, ahora probablemente estén menos a la vista. Por lo tanto, el objetivo es ese, poner en valor un sitio que en principio pues, no se puede visitar. La metodología empleada, por supuesto, ha sido la investigación histórica. A mediados de marzo, tuve ocasión de ir a Londres, a la sede de la IES en Londres, donde tienen un archivo y una biblioteca en el sitio donde tienen almacenada toda la información de las excavaciones de los años 70. Pude acceder a las publicaciones, memorias arqueológicas, planos, dibujos arqueológicos y las fotografías, que han sido de gran utilidad porque hay una ingente cantidad de fotografías que escaneé para la realización del trabajo. En primer lugar, me preocupaba un poco hacer una excavación de los años 70 que no hubiese suficiente documentación para hacer una reconstrucción visual rigurosa, pero para mi sorpresa el sitio estaba perfectamente documentado al detalle. Además, contaron con un arquitecto que les realizó planimetrías y pudieron incluso diferenciar diferentes fases en el yacimiento. Esto, por ejemplo, os traigo aquí algunas de las planimetrías que realizaron de las fases localizadas a lo largo del tiempo del yacimiento. Esta es la fase de la que le he realizado, que es la fase 2-3, que es, digamos, el momento de mayor apogeo del sitio, cuando el programa constructivo llegó a estar más avanzado, cuando están construidos los santuarios a los 3 cultos que hay en el templo, en el recinto religioso, que son el culto a la madre de Apis, Isis, el culto a los babuinos y el culto a los halcones. Tiene una ocupación posterior al yacimiento en el siglo IV después de Cristo, en el que se reaprovecha las ruinas para la construcción de un monasterio cristiano, que también dificulta, digamos, la interpretación de los restos y, digamos, la entidad que podían quedar de los mismos. Y, por supuesto, las catacumbas, que son largos pasillos en los que se realizaban los enterramientos, que se fueron ampliando a lo largo de los años en los que estuvo activo el emplazamiento. Esta es la catacumba de los halcones. Esta es la de los babuinos, que además está dividida en 2 galerías, una superior y una inferior. Y esta es la galería de la madre de Apis, donde se enterraban vacas, que eran la representación de Isis. En la reencarnación de Isis se les enterraban en ricos sarcófagos de granito. Y aquí un plano en conjunto de lo que es el yacimiento en su conjunto, todas las estructuras funerarias de culto y las catacumbas subterráneas. Estas son algunas de las fotografías que pude escanear en el archivo. Esto, por ejemplo, son, para que os hagáis una idea del volumen de momias que había, estos son las momias de los halcones, que están ahí almacenadas según las iban sacando. Y estos son diferentes imágenes para que os hagáis una idea del tipo de documentación que queda de las excavaciones. Vale, con todo esto voy a dar un salto ya para enseñaros los renders del resultado final del trabajo, para poder explicaros un poco, digamos, el proceso que he seguido y la documentación histórica que hay asociada al trabajo que he realizado. Entonces os voy a ir enseñando los renders. Vale. Este es un render, una imagen general de lo que es el complejo, donde podéis ver pues, las diferentes estancias dedicadas a los distintos cultos y el recinto perimetral. Empezaré a comentaros, el recinto perimetral es de ladrillo recubierto con estuco y, como podéis ver, a ver, ahí está, se conserva prácticamente intacto. Eso que se ve ahí es la esquina del fondo. Ahí está, ahí hay otra sección del muro, uno de los laterales de la escalera y el frente de la escalera, que la escalera era también de ladrillos y se ha perdido, solo queda la parte de abajo. Pero como podéis ver, digamos, es de las zonas que me haya alzado
contienen. Este muro perimetral servía al mismo tiempo para delimitar el complejo, pero también para sostener lo que era una terraza artificial, ya que todo el sitio donde se levantan los templos es una terraza totalmente artificial construida sobre el escarpe de una montaña. Vale, aquí tenemos otra vista y aquí os quería hablar de los dos accesos que tiene el templo, que conectarían, como os decía, forma parte de un conjunto más amplio y tiene una serie de vías sagradas que conectarían con otros complejos. Aquel más grande, que como veis es muchísimo más grande, ese cuadrado que se ve arriba del todo, es el Serapeion, que sería el dedicado a Apis, el toro, que es precisamente el templo que nos ocupa está dedicado a la madre de Apis. Por lo tanto, sería, como veis, la dirección de la vía sagrada conecta directamente con el Serapeion. Por lo tanto, es lógico pensar que se realizarían cultos conjuntos, procesiones entre un lugar y otro. A ver, ahora. Un momento, se ha saltado una. Ahora. Vale, hablando ya un poco de los edificios que tenemos en el recinto, este es el edificio más vistoso, ¿no? Que es el que llamado Santuario A, que tiene un patio. Era un edificio en realidad de ladrillo de barro, pero revestido con piedra. Y a los laterales hay acceso a varios recintos que se utilizarían para el culto. Como veis, bueno, igual ahora con la iluminación no se ve muy bien, pero hay una serie de escaleras de piedra. A ver. Que están bien conservadas, como os decía, está muy bien documentado, se conserva perfectamente las medidas de cada escalón, de cada ladrillo de barro. Y aquí lo que quedaría del santuario, que son un poco pues, la cimentación, la parte baja de los muros de ladrillo, las jambas, la parte baja de las jambas de piedra. Sin embargo, solo con esta información y gracias, digamos, a que los cánones arquitectónicos egipcios eran bastante rigurosos, eran bastante estrictos, se puede reconstruir con bastante fiabilidad cuál era el aspecto que tendría el edificio. He usado también para reconstruirlo, además de las hipótesis de los propios equipos investigadores, paralelos. Por ejemplo, he usado bastante el templo de Philae, que es también un templo dedicado a Isis del mismo periodo. Y bueno, ya sabéis que gracias a la visualización, a la reconstrucción virtual, podemos hacer diferentes tipos de visualizaciones, además de más o menos fotorrealistas, reconstrucciones más tipo infografías para ver los detalles del templo en este caso. Aquí podéis ver una vista cenital en el que se ve el patio y el interior. Muy bien. Y aquí otra en el que se ve en el interior del templo. Ahí habría espacio para las representaciones de las divinidades, de las que no conservamos restos, ya que el sitio fue profundamente saqueado. Y pasamos al complejo de los babuinos. El complejo de los babuinos es, en concreto, este edificio que veis aquí, este kiosco, es el edificio más complicado de reconstruir porque es de los que menos restos quedan. Sabemos que había un edificio de este tipo en el yacimiento, los investigadores han llegado a esa conclusión por los restos que aparecen, que son restos de intercolumnio, son columnas y diferentes elementos decorativos de un edificio de este tipo. No se sabe seguro en qué sitio del yacimiento estaba situado. Esta es una de las posibilidades, ya que lo que sí que se conserva es una plataforma de piedra que podría haber encajado con un edificio de estas características. Tampoco sabemos exactamente el estilo, digamos, el aspecto que tendría el templo. Por lo tanto, a partir de los restos conservados, de las medidas que tienen y otros ejemplos similares de la misma época que sí que se conservan prácticamente enteros, he hecho una reconstrucción hipotética de cómo podía ser este edificio, que, digamos, serviría de antesala al complejo de los babuinos.
que es la capilla de los babuinos y el acceso a su catacumba. En esta capilla se rendiría culto pues eso, al dios que representara el babuino en cada momento, que en algunos momentos en concreto creo que era Osiris. Y dentro, no se ve bien con el proyector, pero tenemos una representación de una de las estatuas encontradas en el yacimiento, aunque de forma descontextualizada, pero sí que por un pequeño resalte, los investigadores presuponen que sería el sitio indicado para que estuviese una de estas estatuas. Aquí veis, por ejemplo, cómo se conservan los restos de este edificio y una de las estatuas de los babuinos que se han encontrado. Esta en concreto está ahora mismo en el Metropolitan de Nueva York. Muy bien, aquí tenemos pues varias alternativas con el kiosco y sin el kiosco y con el pasillo que da entrada, digamos, a la pared rocosa y a la catacumba. La entrada de la catacumba se conserva prácticamente intacta, así como se conserva parcialmente el muro de piedra que serviría de contención a la tierra de alrededor. Muy bien. Vale, y os he hablado ya un poquito de los edificios, ya estaba un poco claro, os he hablado casi todos, menos del que está en la esquina, que es el Santuario de los Halcones, ya que es del que menos información queda. Daría acceso a una escalera a su catacumba, pero no os he hablado ni os he enseñado las catacumbas, que estaban efectivamente bajo el suelo del desierto. Estos serían los complejos, cómo se extenderían, cómo se verían las diferentes catacumbas. La primera, la de la Madre de Apis, la segunda, la de los babuinos, y la tercera, la de los halcones. Aquí tenemos otra vista. A la hora de reconstruirlo, esto por supuesto es un trabajo ingente, ya que están prácticamente excavadas, menos aquellas cámaras que consideraron demasiado peligrosas por riesgo de derrumbamiento. Por lo tanto, están muy bien documentadas cada cámara, la medida de cada una, cada detalle. Por lo tanto, para la reconstrucción me he querido centrar solo en una de ellas, que es la del fondo, la catacumba de la Madre de Apis, por tener una arquitectura un poco más interesante, ya que tiene bóvedas de cañón, revestimientos de sillería y estelas. El resto las he reconstruido de forma volumétrica a partir de las plantas que he hecho en AutoCAD, basadas, por supuesto, en las plantas que realizaron los investigadores en el campo. Y aquí, pues, una visión de lo que es el acceso a la catacumba de la Madre de Apis, con diferentes imágenes que se ven en el momento de la excavación. El acceso es difícil de reconstruir porque sufrió diferentes cambios a lo largo del tiempo. He optado por el último. Igual, como veis, tenemos ahí, digamos, la base de esa puerta monumental, que no sabemos exactamente si estaría en este momento, ya que como fue cambiando es posible que en algún momento desapareciese debajo de la rampa. Pero bueno, esta rampa suponía el final de esta vía sagrada que os he comentado, que vendría del Serapeion, que atravesaría el yacimiento entero y que desembocaría aquí, que sería donde se realizaría el enterramiento. Aquí tenemos una sección en la que podéis ver las diferentes cámaras donde se realizaban los enterramientos, con algunas fotos de cómo estaba el estado cuando fue excavado. Como veis, estaba parcialmente enterrado, ya que sufrieron derrumbamientos, a veces causados por los saqueadores, porque, digamos, toda la montaña estaba totalmente agujereada por tumbas desde el Imperio Antiguo, que, claro, en el momento que los saqueadores intentaron sacarlas, de hecho, saquearon todos los sarcófagos de granito, pues algunas de las cámaras se vinieron abajo cerrando las catacumbas. Bueno, esta no se ve nada porque es una imagen muy oscura, luego la pondremos por internet, que es una imagen del interior de la catacumba de la Madre de Apis. Bueno, aunque no se vea, he querido representar, reconstruir las estelas en sus sitios, que estaban descontextualizadas en los yacimientos, a lo largo del yacimiento por los saqueos, y bueno, dar un poco el aspecto que debería tener, aunque debían ser sitios muy oscuros, ya que no estaban pensados para la visita, solo tendrían acceso los encargados del culto, y por lo tanto también tendrían menos decoración y menos artificio que lo que son otros templos destinados propiamente al culto. Y bueno, pues a partir de toda esta información podemos hacer
en la que está dividida por unidades reconstructivas, a las que asignamos una escala de evidencia con la que podemos hacer una representación de este tipo, en este caso utilizando la escala propuesta por Pablo Aparicio y César Fiora, en el que pues podemos ver por colores gráficamente el grado de evidencia que tenemos de cada zona. En el caso, por ejemplo, del volumen de las catacumbas, de los contrafuertes, está en rojo porque están prácticamente como estaban en la antigüedad. En el color rosa tenemos aquellos restos que conservamos de forma parcial, como son las calzadas, algunos elementos del templo. En naranja, aquellos de los que hay fuerte evidencia arqueológica, como es digamos, la altura en la terraza artificial, las rampas de acceso, el alzado del templo, del que podemos saber por la documentación arqueológica incluso la altura aproximada que tenía, que sería en torno a los 7 metros los pilonos. Y así, en amarillo, las zonas de las que tenemos menos datos arqueológicos, pero de las que también conservamos restos, y en azul de aquellas que ya son conjeturas a partir de restos similares, como son el caso de las cubiertas. Lo que pasa es que, a diferencia de otro tipo de reconstrucciones en otras zonas, la arquitectura egipcia tiene la ventaja de que, como os decía, tiene unos cánones muy estrictos. Por lo tanto, es fácil, digamos, suponer cuáles eran las partes faltantes de las que no conservamos restos a partir de paralelos. Y ya terminando, metiéndonos en la parte un poco más técnica de reconstrucción, he usado, por supuesto, Blender, ya sabéis, todo el software libre gratuito. Y como el objetivo de esta reconstrucción, además de estos renders, son también producir una animación que haga un recorrido virtual por el sitio y subir el modelo a una plataforma, un visor web como SketchUp, el objetivo era también que tuviese una geometría lo más reducida posible, por lo que he tenido que usar sobre todo muchos mapas de normales, pues, de las calzadas, de las paredes, de los ladrillos. Para el texturizado, como no podía ir al mismo sitio a obtener las texturas por mí mismo, he tenido que aprovechar las que he encontrado por Internet, pero ninguna textura está sin tratar, porque para que se pareciese lo más posible a la documentación que teníamos, pues he hecho una mezcla entre edición en Photoshop de los colores de las texturas, la combinación de las formas y una mezcla luego en Blender de materiales procedurales y las texturas fotográficas, que más o menos me servían para este trabajo. Y ya por último quería pues poneros algún ejemplo. No sé si habéis visto las reconstrucciones de antes, que había alguna pintura en los templos. El objetivo de esto era, como sabéis, los templos de la antigüedad solían estar muy decorados con pinturas muy brillantes. Claro, en el caso de este templo, los relieves que conservamos son muy limitados. Este, por ejemplo, es de los más completos que conservamos y no creáis que es muy grande. En este caso, he querido, digamos, aplicar aquellos relieves que se pudieran reproducir y aquellas pinturas que se pudieran aplicar al templo para dar una visión un poco de cuál podía ser el aspecto real del templo, intentando inventar lo menos posible, pues claro. En este caso, este sería el dibujo reconstruido mediante un programa de diseño vectorial al que le he aplicado colores en función de, pues eso, de los paralelos que se conservan de decoración, al que le he realizado también un mapa de normales para conseguir ese relieve sin tener que recurrir a una geometría muy alta, que daría este tipo de efecto, que si bien no es igual tan profundo como serían los relieves originales, sí que produce ese efecto de relieve sin tener que recurrir a displacements con muchas divisiones de malla. Y esto sería como quedaría aplicado en el templo. Como veis, es una escena pequeña que estaría rodeado, estarían todas las paredes completamente llenas. Igualmente podéis ver que las cornisas también he aplicado decoración. En este caso conservamos parte de los relieves. No se conserva pintura en este yacimiento, pero sí se conserva en otros, lo que nos permite, pues eso, hacer una hipótesis de cuál sería la decoración pictórica que tendrían los relieves que sí conservamos en parte. El primero, por ejemplo, es de una de las columnas y el resto son diferentes decoraciones de las cornisas, de los pilonos y de las cornisas de las entradas. Y esto es todo.
Muchas gracias, David. Enhorabuena por el trabajo. Y ahora, pues Javier os irá pasando el micrófono si alguno de vosotros tiene alguna duda o alguna consulta que hacer. Buenas. Bueno, enhorabuena porque la verdad es que está genial. Nos ha dejado aquí sorprendidos. Y yo más que una pregunta, lo único que quería era comentar una cosa sobre la escala de evidencias, que como bien has comentado, para el caso de la arquitectura egipcia hay mucha información y muchos paralelos muy bien conservados que nos ayudan a entender bastante bien y con bastante nivel de posibilidad que ciertas partes sean de esa forma, pero aún así, como están basadas en paralelos, las pones en un color azul oscuro, porque eso es lo que dice la escala, ¿no? En eso nos hemos dado cuenta, hablándolo con otros compañeros, que a lo mejor tenemos que cambiarlo, entonces es algo que estamos ahí dándole vueltas, porque realmente a lo mejor es un color demasiado frío para las evidencias de paralelos que tenemos, que realmente son evidencias fuertes. Entonces creemos que los paralelos seguros, los paralelos muy seguros, quizás tenían que tener un color más cálido. Entonces eso es algo que obviamente pues con este tipo de ejemplos o con los que hacemos otros, pues nos estamos dando cuenta que a lo mejor son cosas que se pueden retocar o cambiar o que hay que revisar con el tiempo. Entonces, como tú también lo has comentado, que efectivamente así, pues te digo que por ahí van los tiros, que lo estamos también pensando muchos otros. O sea que, sí, podría estar bien, sí. Claro, a ver si montamos algo entre todos para poner todo este tipo de ejemplos en común y poder mejorar esta misma escala, ¿no? Pero vamos, que genial, no tengo nada más que decir del resto porque Gracias. Está genial. ¿Alguien más? Yo quería hacer también una valoración, David, antes que Miguel, que le robo un poco la palabra. Más que una pregunta, también, igual que Pablo, una valoración, porque es curioso cómo siempre el modus operandi ahora mismo, no sé si estaréis de acuerdo también vosotros, es siempre pasar a través de la fotogrametría o el escáner láser y a partir de ahí empezar a trabajar. El carácter a lo mejor más intrépido, más original del trabajo de David es que parte de planos. Entonces, es un poco la prueba de cómo la casuística es muy amplia y en este caso, pues prescindiendo o puenteando por necesidad, porque no se podía desplazar hasta allí, además creo que el yacimiento está precintado, digamos. Puenteando, decía, este tipo de información 3D, este tipo de documentación 3D, también se pueden conseguir resultados muy fieles. Y en este caso creo que la adaptación, en este caso de la escala de evidencia que propone Pablo, apuntala mucho la veracidad o la fidelidad del trabajo. Y en este caso, además, creo que es especialmente indicado porque si no tienes ese modelo tridimensional procedente de la fotogrametría o el escáner 3D, parece que que el trabajo puede ser más vulnerable, sobre todo a críticas, ¿no? Entonces, esa combinación entre un trabajo a partir de infografía 2D, a partir de planos y fotografías antiguas, complementado con una escala de evidencia en la que dejas claro cuáles son, en mayor o menor medida, pues los argumentos o las evidencias que tienes, dan como resultado un trabajo, una opción diferente a la que estamos acostumbrados hoy en día, que parece que estamos bombardeados por trabajos que empiezan nosotros mismos también, fotogrametría o escáner 3D y después infografía 3D. En este caso, David se ha salido un poco de esa línea y la verdad es que se agradece la originalidad. Bueno, lo primero, mi enhorabuena, David, un trabajazo, me parece espectacular el curro realizado. Y mi pregunta tiene que ver un poco al hilo de lo que decía Daniel, pero partiendo de cero, si, por ejemplo, en el entorno, por ejemplo, esta escena nos vale, todo lo que es el relieve de alrededor, lo pudiste sacar a partir de algunas curvas de nivel hechas en la planimetría de la excavación. Sí, no he sido capaz de encontrar ni imágenes LIDAR ni curvas de nivel abiertas. Allí lo hacen todo, lo que aquí tenemos en el IGN, ahí se hace todo a través de empresas que hay que contratarlas para que te lo hagan. Entonces lo he tenido que sacar también a partir de las fotos aéreas y de las fotos que tengo de ambiente, porque tengo alguna panorámica que hay montada, de las fotografías montadas a como se hacían antes, ¿no? Del ambiente, y en realidad pues es eso. Eso sí que sería uno de los puntos que podría mejorar, digamos, la orografía del terreno, pero lo he tenido que sacar a ojo de las fotografías. Sí que parece que es un terreno muy plano, en el que solo está roto por pequeñas
escalones, escarpes rocosos como este, que excavaban directamente para realizar las catacumbas por el tipo de piedra que era, de caliza y magra. Pero sí, eso... Gracias. Estaría bien poder usar un dron aquí. Bueno, yo aprovecho también que tengo el micrófono en la mano para darte la enhorabuena para tanto a ti como a tus tutores. Decirte también que me encantaría ver ese templo que has hecho con realidad virtual. Te invito que cuando quieras lo probemos en el laboratorio. Y luego comentarte que has hecho un trabajo completísimo, fantástico, y que creo que ahora lo que tenéis que hacer es, con todo este trabajo, es mostrarlo al mundo, o sea, darle la máxima difusión posible, porque es vuestro portfolio y es vuestra mejor tarjeta de visita para ante cualquier promotor, cualquier director de museo que os va a dar realmente valor y prestigio, ¿no? Y nada, enhorabuena.